Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. José, buenos días. Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, el Banco Mundial proyecta 2 años consecutivos de recesión. ¿Cómo lo sentiremos? ¿Cómo impactará esto dentro de nuestra economía diaria? Bueno, en realidad es del Banco Mundial también incluso un poquito más optimista que el Fondo Monetario, que para este año pronostica una contracción de 0,5% y para el próximo una leve recuperación de 0,2%. Yo diría que esto es consecuencia inevitable, lamentablemente, de las correcciones fiscales que el gobierno o el actual equipo económico está llevando adelante. Me parece que entre varios economistas hay la coincidencia de que el despilfarro, la fiesta monumental de gasto público que tuvimos en los años previos no se podía corregir sin un chuchaqui de por medio. Y el chuchaqui que estamos viviendo es justamente esta desaceleración o posible contracción de la economía. En términos del día a día, y esto también se ve reflejado en otras cifras oficiales, esto se traduce en una seria dificultad para conseguir trabajo. Las últimas cifras del INEC muestran una caída importante en la tasa de empleo adecuado que pasó de 41% a 38% de la población económicamente activa. Y si bien un punto que cabe señalar es que este deterioro no empezó el año pasado, no empezó con la corrección fiscal, sino que ya había empezado incluso en 2015 con el fin de la bonanza petrolera, lo que dejaba en evidencia una normativa laboral que es muy poco amigable con la contratación por parte del sector privado. Pero obviamente en un contexto de desaceleración o probable recesión económica, el efecto más sensible para los ciudadanos va a ser este deterioro en los indicadores laborales. Ahora, digamos, el gobierno ha tomado una serie de medidas que también se sugerían desde el gobierno anterior para evitar este chuchaqui o para disminuir el efecto de este chuchaqui tras la fiesta de 10 años que se pegaron. ¿Cuándo darán efecto? Toda vez que se ha señalado como correctas gran parte de esas medidas económicas tomadas. Sí, en realidad el gobierno lo que ha tomado como paliativo, digamos, es, en mi opinión, hasta el momento la ley de fomento productivo, ¿sí? Que es una ley que a través de incentivos tributarios procura brindar un ambiente más favorable para la inversión privada. En mi opinión, sin embargo, en lo que el gobierno está tardando demasiado es en una reforma laboral que acompaña la corrección fiscal, porque más allá de los incentivos tributarios, lo cierto es que en la actualidad hay 2 temas fundamentales, en mi opinión. Por un lado, que tenemos una normativa tributaria que hace que los empresarios piensen 3, 4 y 5 veces antes de contratar un nuevo trabajador, porque los costos de despido son enormes, porque no hay contratos a plazo fijo, porque para contratar por horas hay una serie de limitaciones que vuelven casi impracticable esa opción. Y por otro lado, el Ecuador es un país muchísimo menos competitivo que los países con los que compite, que son sobre todo los de la región, Colombia, Perú, los centroamericanos, que tienen estructuras productivas similares. Entonces, una reforma laboral podría ayudar, por un lado, a incentivar la contratación privada, obviamente siempre dejando claro que no se menosprecien o se menoscaben, los derechos laborales, es decir, tiene que haber derechos mínimos como afiliación a la seguridad social, salario mínimo por hora y demás. Pero por otro lado, esto también permitiría en algunos sectores, por ejemplo, que necesitan contratación para ciertas temporadas o durante jornadas más cortas, ir recuperando en algo la competitividad que se perdió en los últimos años, no solo como consecuencia de la apreciación del dólar frente al peso colombiano, el sol peruano y demás, sino también por medidas de política interna que elevaron muchísimo los salarios a nivel interno y los distanciaron de manera significativa frente a los salarios de los países con los que competimos. Entonces, si bien el gobierno, yo creo que viene haciendo la tarea en el tema fiscal, aunque también se demoró bastante, porque hay que recordar que el primer año de gobierno fue básicamente el mismo modelo económico que los 10 años de correísmo. A partir del cambio de equipo económico ya se está corrigiendo la situación fiscal. De hecho, en el presupuesto del Estado ya se ve incluso una reducción en el gasto de sueldos y salarios, que es algo que no habíamos visto en los últimos años. Pero, insisto, en mi opinión, la demora en las reformas laborales puede hacer que el chuchaqui sea más severo. Yo creo que una reforma laboral simultánea a la reforma tributaria que ya se está anunciando para la segunda mitad del año podría hacer que las personas, por ejemplo, que salen del sector público tengan algo más de facilidad para vincularse al sector privado. Para precisar, este problema de competitividad que tienen los productores ecuatorianos, ¿está directamente vinculado con la rigidez del sistema laboral?
En parte, o sea, yo diría el principal, y me parece que es clara son claras las cifras, el principal motivo que explica la pérdida de competitividad externa es la apreciación del dólar. Eso no, lamentablemente no hay nada que esté al respecto. Es un tema sobre el que no tenemos ninguna injerencia y el dólar obviamente se ha fortalecido frente al peso colombiano, el sol peruano y las monedas de la región e incluso frente al euro, y eso hace que un salario en dólares en el Ecuador obviamente se mantenga, pero un salario medido en dólares, por ejemplo en Colombia, sea más bajo en la actualidad. Pero además la rigidez laboral sí impide que los empresarios puedan acomodarse a las circunstancias. Finalmente ahorita un despido, por ejemplo, de una persona, teniendo claro que un empresario no despide por maldad, sino porque la empresa no es viable o porque no puede mantener a esa persona en la nómina o porque es un mal trabajador, que también es una opción. Un despido en la actualidad es sumamente oneroso, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Una empresa grande, finalmente, si despide a una persona, tiene la espalda financiera un poquito más fuerte como para poder cargar con esa indemnización. Pero sí es un tema, la rigidez laboral, que por un lado afecta a la competitividad, pero sobre todo afecta a los millones de personas que están fuera del sector formal. Porque lo que muestran las cifras del INEC es que apenas el 40%, menos del 40% de la población económicamente activa, que son 8 millones de personas, tiene un empleo adecuado, ¿sí? Como se califica a las personas que trabajan 40 horas a la semana y tienen ingresos de al menos del salario mínimo. El resto está o desempleado, una parte pequeña, o subempleado, lo que ahora se conoce como empleo inadecuado, y por lo tanto una reforma laboral, aunque los sindicatos puedan oponerse porque según ellos va a afectar a los derechos laborales, lo que debería hacer es justamente preocuparse por esos millones de personas que actualmente no tienen quien los represente. Exacto. Y que aumente las oportunidades que tengan para vincularse con el sector formal. El momento en que se haga una reforma laboral, el impacto tendría que ser inmediato. Porque digamos que los empresarios también proponen muchas cosas y a la hora del té no se ve como ese dinamismo. Sí, ¿no? ¿Habría alguna razón para que no pueda dinamizarse ese sector en el caso de hacerse una reforma laboral? Bueno, el principal requerimiento debería ser que, primero, que sea una reforma laboral, si bien vengo insistiendo en la urgencia de esa reforma, que sea una reforma consensuada, debatida y que no sean simplemente parches a la normativa actual, ¿no? Y si es que llegamos a un consenso que ponga en un punto medio los derechos de los trabajadores y de los empresarios, porque hemos ido de un extremo al otro, ¿no? Pasamos de una situación en la cual efectivamente se daban abusos por parte de algunos empresarios a una situación en la cual los empresarios no quieren contratar porque sienten que puede darse incluso el caso de que un trabajador, pasado el periodo de prueba, ya no empiece a dar lo mejor de sí porque sabe que le conviene más que le despidan y le indemnicen. Así es. Entonces, una reforma laboral equilibrada y consensuada sí debería generar, creo yo, las condiciones para que el sector empresarial también empiece a poner un poco de parte, sabiendo que el gobierno, incluso con algunas medidas que son políticamente costosas, como es la corrección fiscal, ya está haciendo parte de su tarea. ¿Cómo está el tema de la liquidez en el gobierno? Que también era un problema, la falta de dólares. Y eso, de alguna manera, pues había el temor de que se ponga en riesgo la dolarización. Pero ¿cómo estamos en ese sentido luego de las medidas tomadas y también luego de la inyección de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional? Sí, ahí habría dos puntos. Entonces, por un lado, la corrección fiscal hace que las necesidades de financiamiento del gobierno se reduzcan. Veníamos de años en los cuales el gobierno necesitaba cada mes 800 millones de dólares solo de financiamiento para poder cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Por otro lado, está también el tema de las reservas del Banco Central, que también dependen de la liquidez que entra desde el exterior a la economía ecuatoriana. En ese contexto veníamos también con unas reservas con una tendencia claramente decreciente que repuntaban únicamente cuando el gobierno se endeudaba. Entonces, en los años anteriores repuntaban con emisiones de bonos soberanos a tasas sumamente onerosas, como también la que se pagó en enero de este año ya con el actual gobierno. Y en ese contexto, el acuerdo con el fondo también da algo de oxígeno a las reservas, que son importantes porque el Banco Central, nos guste o no, es el agente de pagos de la economía, no solo del sector público, sino también del sector privado. Entonces, para que una empresa privada pueda hacer un giro al exterior, necesita que el Banco Central, aunque esa empresa tenga
todo el dinero que quiera en su banco local, también es necesario que el Banco Central tenga reservas líquidas en su poder para poder cubrir ese pago al exterior. Entonces, el acuerdo con el fondo, por un lado, otorga un financiamiento en condiciones mucho menos onerosas que las que habíamos recibido en los últimos años, y por otro lado brinda cierto oxígeno a las reservas internacionales, si bien para eso también es necesario que el Ecuador recupere competitividad y la fuente de divisas de la economía ya no sea la deuda, sino las exportaciones o la inversión extranjera directa. ¿A futuro se deben tomar nuevas medidas económicas de ajuste? ¿Usted las ve venir, necesarias? Bueno, de hecho, en el acuerdo con el Fondo Monetario, la parte gruesa del ajuste recae sobre el gasto. Se va a recortar el gasto en nómina, es decir, en sueldos y salarios, el gasto en compra de bienes y servicios, el gasto en subsidios y el gasto de capital. Y por el lado de los ingresos se propone o se quiere llegar a una recaudación de 1,5 puntos del PIB mayor en 2021 de lo que tenemos en la actualidad. Entonces yo creo que con esas medidas ya vamos a llegar, si es que se cumplen todas, obviamente, para lo que se necesita también un acompañamiento político, vamos a llegar al superávit primario no petrolero, que es el objetivo que el gobierno ha acordado con el Fondo Monetario. Yo creo que desde el punto de vista fiscal, con eso tendríamos bastante, obviamente introduciendo también algunas reglas macrofiscales que impidan que el gasto se vuelva a disparar en el supuesto, por lo pronto no consentido, de que el precio del petróleo volviera otra vez a $100 por barril. Pero en el tema de competitividad, ahí es donde yo creo que la tarea todavía está pendiente. La reforma laboral es un primer paso necesario. También habría que buscar la forma de, por ejemplo, reducir la tramitología, que también implica un costo para las empresas, también afecta su competitividad. Entonces, son temas que tienen que ir de la mano y ser simultáneas a la corrección fiscal. Digamos que con todas las medidas que se han tomado lo que se va a venir, ¿podemos decir que estamos en el camino correcto? Sí, yo creo que si es que el gobierno complementa la corrección fiscal con medidas que permitan recuperar la competitividad externa a fin de que el crecimiento de la economía ecuatoriana se base en sus ventas al exterior, porque no podemos pensar en una economía que crezca únicamente basada en el mercado interno, en un mercado interno tan pequeño, ¿no? Yo creo que vamos en el camino correcto, pero también dejando en claro que ese camino correcto, lamentablemente, genera en un primer momento lo que estamos viviendo en la actualidad, que es una desaceleración clara de la economía con efectos sobre los indicadores laborales, obviamente entonces sobre las familias ecuatorianas, muchas de las cuales tienen dificultades para conseguir trabajo o han perdido su trabajo en las últimas semanas, pero me parece que lamentablemente era el precio que teníamos que pagar por la fiesta de los años previos. No se me ocurre una manera en la cual podíamos recuperar el crecimiento económico, además de un crecimiento sostenible en el largo plazo, que no sea recuperando los equilibrios básicos de la economía, que son principalmente en el caso de una economía dolarizada como el Ecuador, el equilibrio fiscal y el equilibrio externo. ¿Y estamos listos para empezar a pagar la fiesta de Correa? Es decir, porque a partir del 2020 tenemos que empezar a pagar los préstamos onerosos que hizo gran parte de ellos. Digamos, estamos yendo hacia allá para reunir los fondos que necesitamos, para cubrir todos los gastos que ya se tengan, más los costos de estos préstamos. Justamente ese es uno de los objetivos de la corrección fiscal, porque las necesidades de financiamiento son la suma del déficit fiscal y las amortizaciones que tiene que pagar el país en un año determinado. Como usted bien señala, Janet, en 2020 tenemos que empezar a pagar las emisiones de bonos, en este caso, de los bonos que se emitieron en 2015 con una tasa también sumamente alta, y por lo tanto reducir el gasto público va a ayudar a que el déficit sea más chiquito y por lo tanto las necesidades de financiamiento no sean tan abultadas. Y hay otro factor favorable que se ha dado en las últimas semanas, y es que en parte como consecuencia de la recuperación del precio del crudo, que ha aumentado en las últimas semanas, pero también en parte como consecuencia de la señal positiva que envía el gobierno al firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, el riesgo país del Ecuador ha venido bajando de manera sostenida, y eso permitiría eventualmente emitir bonos en condiciones más favorables a fin de reemplazar los bonos más onerosos, ¿sí? Esa sería una opción. Entiendo que por lo pronto el gobierno no la está estudiando, y de hecho hubo una declaración del economista jefe del fondo para la región en el sentido de que en el acuerdo con el fondo ya no descartaría, pero se vuelve poco necesaria la nueva emisión. Bueno, yo creo que si es que hay las condiciones necesarias como para poder aprovechar esa situación, podríamos considerarlo, ¿no? Con eso me quedo. Muchísimas gracias a José Hidalgo por estar esta mañana con nosotros.